Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 4 de septiembre, damos comienzo al programa 265 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todos les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 265, que corresponde al sábado 4 de septiembre con este temario. Como siempre, el programa está organizado en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con Hernán Pereira y su columna de política internacional. Le sigue nuestro invitado Jorge Plano, conductor del programa radial Por Mayores, que se emite los domingos de 9 a 11 y que en esta ocasión, para nuestra columna Adultos Mayores, va a ser una evocación de los derechos de la ancianidad sancionados en el año 1948. Cerramos este primer bloque con Guille Aquino y su sketch Novia Antidroga, con lo cual hacemos una pausa para recorrer todos nuestros medios de comunicación y avanzar entonces con el segundo bloque, que se inicia con la columna de rock nacional a cargo de Pablo Vázquez y le sigue la columna Detrás de un tango de Lora Bologna, que hoy presenta a Juan Batone. Para cerrar el bloque con la columna Vamos al cine de Rubén Cusati, que hoy trae la película Tabú. Antes de cerrar el bloque, nuestra columna de recomendaciones para la agenda cultural, que ya comenzamos la semana pasada y lo vamos a emitir todos los sábados. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya bastantes años.
La situación internacional de esta semana estuvo caracterizada por el desastre climático que afectó a Estados Unidos, en particular la zona noroeste de ese país, en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, un poco más abajo en el mapa también Luisiana, con el paso del huracán primero y luego tormenta llamado Ida, que afectó gravemente a toda esta región. Por ejemplo, en el Central Park de Nueva York cayeron 80 milímetros de lluvia en una hora. Esto provocó inundaciones, se inundó el subterráneo de Nueva York, cosa que no ocurría prácticamente desde su creación, y se suspendieron también los servicios de trenes, apenas alcanzó a circular el 20% de los trenes el día jueves, posterior a la gran tormenta del miércoles a la noche. Todo esto viene informado por el New York Times, que habla de 28 muertos en esos tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Hay que agregarle 6 de Luisiana y otros 10 más de otros estados en la zona donde pasó el huracán. Esto se suma a que en el mes de agosto en Europa hubo tremendas inundaciones que afectaron básicamente a Alemania, a Bélgica y a los Países Bajos. Ahora está ocurriendo lo mismo en España. 180 muertos en Europa como consecuencia de estas inundaciones y feroces incendios en Turquía y en Grecia y también en Estados Unidos, en California. Y la sequía que afecta a Brasil, a Paraguay y a nuestro país, y la situación dramática del río Paraná, que se está quedando sin agua, inundaciones en Venezuela en el mes de agosto. Es decir, estamos en una crisis climática mundial realmente extraordinaria. Es decir, lo que se hablaba de lo que iba a ocurrir en el 2050 en el mundo está ocurriendo hoy, en el 2021. Y esta crisis tiene que ver con el no cumplimiento de parte de los países desarrollados, en particular Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver con los acuerdos de preservación del clima en el planeta, el llamado Acuerdo de Tokio, que Estados Unidos denunció bajo la presidencia de Trump y al que ahora intenta volver de la mano de Biden. También en Estados Unidos se está hablando y mucho del tema del recrudecimiento del avance de la pandemia. Hay una alerta lanzado por autoridades de salud que tiene que ver con pediatría. Los hospitales dicen de estados, por ejemplo, como Texas, hospitales pediátricos, están a full con los casos de COVID que afectan a los niños. Si bien la mortalidad entre los niños es muy baja, es del orden del 1%, están hablando de las secuelas que puede tener sobre la población infantil, la gran cantidad de casos y las enfermedades posteriores que genera el COVID-19, sobre todo en la variante Delta, que felizmente todavía no llegó, por lo menos con mucha intensidad, a la Argentina, pero que sin duda puede llegar, y todo esto nos va a afectar y hay que mirarse en aquel espejo para ver lo que nos podría esperar en un tiempo más. La cantidad de niños afectados en Estados Unidos ya llega a 200.000, que es una cifra realmente impresionante. No ocurría esto en todo el desarrollo de la pandemia anterior. Otro de los temas centrales de la semana es la situación de Afganistán. Estados Unidos completó el retiro el miércoles 31 y el martes 31 y los talibanes terminaron de tomar totalmente el territorio con la llegada de sus fuerzas adentro del aeropuerto de la capital de ese país. Pero lo que dicen los analistas ahora es que hay 11 etnias dentro de Afganistán. La predominante entre los talibanes es la etnia pastún, que es la mayoritaria o la primera minoría dentro del país. Pero ahora comienza
toda una cuestión política, hay que ver cómo van a manejar desde la etnia pastún las relaciones con las otras 10 etnias que existen en ese país y las relaciones con los países vecinos, en particular con Afganistán, con China y con países muy vinculados a Rusia, que eran parte de la ex Unión Soviética, que son limítrofes con Afganistán. Lo que es realmente singular es la cantidad de armamentos que tienen los talibanes, desde helicópteros Black Hawk, Mi-17 y UH-60, aviones de combate C-208, AC-208 y A-29, y hasta Hércules C-130, los grandes aviones de transporte, que fueron dejados por Estados Unidos en su retirada. Es difícil que los talibanes puedan mantener mucho tiempo esta flota, porque se requiere para el mantenimiento repuestos y técnicos que difícilmente ellos tengan en cantidad en este momento, pero de todas maneras todo el personal que preparó Estados Unidos para el ejército de 300.000 combatientes que había logrado armar en sus 20 años de ocupación y que se rindieron ante el avance talibán y que hoy forman parte de la fuerza de los talibanes. Hay rifles M4, AK-47, vehículos de ataque blindado, están los famosos Jeep, esos Humvee. Hay más de 3.000 en Afganistán que están en manos de los talibanes en este momento. Es realmente una de las situaciones más catastróficas desde el punto de vista de una huida por parte de una gran potencia. En Latinoamérica vemos cosas que están pasando en Perú, como para decir, esta película ya la vimos. La agencia de calificación de riesgo Moody le bajó la calificación a los bonos de Perú y a la moneda peruana, pese a que el Producto Bruto peruano este año viene creciendo a un ritmo del 12%. El apriete es por el lado del mantenimiento del presidente del Banco Central, Julio Valerde, quien está a cargo de la institución desde hace 20 años. Y el otro tema es qué va a pasar con la Asamblea Constituyente y qué va a pasar con las grandes empresas mineras, a las que Castillo habría prometido generarles todo un tema no de nacionalización, pero sí de control de sus utilidades y de un reparto distinto de utilidades al que venía dándose hasta ahora, que era que se las llevaban todas afuera, ¿no? Esta película de lo que está haciendo Moody's ya la vimos. Hay que recordar que en América Latina la peor calificación corresponde para Venezuela y la segunda es para nosotros, para Argentina. Perú estaba ubicado en los países de segundo lugar, después de Chile, eran los ejemplos que estaban desarrollando los neoliberales en la región. Se les han quemado los libros violentamente, pero igual siguen con sus maniobras. Otra de las cosas que se ha descubierto, que ha salido a la luz esta semana, es cómo fue perpetrado y preparado el golpe contra Evo Morales y las revelaciones que hizo el presidente de México respecto a que casi derriban el avión que lo condujo desde Cochabamba, primero a Paraguay y luego a México. Ese avión casi fue derribado en el aeropuerto de Cochabamba por las fuerzas militares que perpetraron el golpe y que llevaron al poder a Yanín Áñez. El golpe se empezó a gestar en el mes de julio entre las embajadas de Argentina y la de Estados Unidos en La Paz, que empezaron a hablar de la posibilidad de la existencia de fraude, que después avaló la OEA con Luis Almagro, que fue la base ética y moral del golpe contra Evo Morales. Todo esto está saliendo a la luz, todo esto está siendo puesto en evidencia, incluso con documentación de los propios golpistas bolivianos, y vinculado todo esto a que el golpe fue el 11 de noviembre. El día 12 salieron de Argentina los envíos de armamentos para los golpistas,
que fueron entregados en la madrugada del 13 en La Paz. Y todo esto está poniéndose en evidencia y bueno, esperemos que en algún momento la justicia castigue como se debe a quienes ayudaron a perpetrar el golpe de Estado y las masacres que ocurrieron posteriormente. Buenas tardes, querida audiencia de Obligados a Volver. Mi nombre es Jorge Plano, conduzco un programa semanal que se llama Por Mayores y salimos por AM1010 los domingos de 9 a 11 y por internet en www.pormayores.info. Me han invitado a participar de este programa y quiero traer a la memoria que hace 73 años en Argentina, un 28 de agosto de 1948, por primera vez en el mundo, se proclamaban los derechos de las personas adultas mayores con el nombre de Decálogo de los Derechos de la Ancianidad. Y ahora tenemos un resumen sobre un tema importante, un aniversario. No solo inventamos el colectivo El Dulce de Leche y la Virome, también inventamos los derechos de las personas adultas mayores. Eso es muy bueno. El 28 de agosto de 1948 se estableció en Argentina y por primera vez en el mundo los derechos de las personas adultas mayores, con el nombre de derechos de la ancianidad. Fue un decálogo de 10 derechos. Un año más tarde hubo una reforma de la Constitución, en 1949, y se incorporaron en el artículo 37 estos derechos. Desgraciadamente, esa reforma constitucional fue derogada por decreto en 1956. Así que hemos sido pioneros, pero no duró. Vamos a leerlos un poco, ¿no? Esto está en una terminología antigua, ¿no? En aquella época se decía ancianidad, hoy se dice personas adultas mayores. Entonces, el primero es derecho a la asistencia, que dice que todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Interesante porque no solo tiene en cuenta un derecho, sino el abandono también, ¿no? Segundo, el derecho a la vivienda. Derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. Derecho a la alimentación. La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. El cuarto, el derecho al vestido. El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. Derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que se puedan sobrellevar con satisfacción sus horas. Derecho al trabajo. Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Interesante la forma en que está redactado este octavo derecho, porque no plantea el trabajo como una necesidad de subsistencia, sino como algo
que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Muy interesante como está redactado, ¿no? Sí. El noveno es derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones. Y el décimo, derecho al respeto. Dice, tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Muy interesante, está bueno, con una terminología un poco antigua, ya tiene 70 y pico de años. Y en eso fuimos pioneros. En el año 1948 además se presentó estos derechos para que los tratara Naciones Unidas. Fuimos pioneros por todos lados. Sí, eso lo que leíste me parece que es muy actual también, no importa la terminología, sino el objetivo, ¿no? Me parece genial, todavía está vigente, quiero decir, ¿no? Todo lo que... Todavía algunos de estos derechos no se han logrado plenamente. Tal cual, exactamente. Desgraciadamente. Tenemos otra cosa en relación a esto. En 2015 se aprobó la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Argentina firmó esa convención y también la ratificó a través del Congreso. Quiere decir que hay un montón de derechos, están ahí detallados, y todavía hay una deuda que es adecuar las leyes internas del país de acuerdo a la convención. Eso todavía falta. Y lo que falta todavía es que Naciones Unidas haga una convención internacional. Eso, así como hay convención internacional sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los migrantes, de las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas convenciones que tienen que ver con grupos específicos. Bueno, para personas adultas mayores todavía no está. Así que tendremos que esperar un poquito. Seguir empujando, mejor dicho, porque hay algunos países que no quieren saber nada. Está discutiendo, pero todavía falta un camino. Esperemos que esta cuestión de la pandemia haga tomar un poco de conciencia, sobre todo porque los países que en Naciones Unidas se oponen a la Convención Internacional son los países europeos. Han venido siendo estos últimos años los países europeos. Y justamente en Europa nos ha dado un pésimo ejemplo de lo que es respetar los derechos de las personas adultas mayores frente a la situación de pandemia. Terrible, ¿no? Lo que pasó. Ya en algunos programas hemos hablado y hay una paginita ahí en nuestra página web que habla de los derechos humanos de las personas adultas mayores frente al COVID. Bueno, esto es un aniversario que se cumplió en esta semana. Me parece muy bueno que lo trajiste porque, te digo, para mí tiene que seguir creciendo, ¿no es cierto? Está muy bien todo lo que manifestaste. Así que por suerte seguimos trabajando. Muchas gracias por esta invitación y sigamos adelante difundiendo la consolidación de nuestros derechos. Nos encuentran en www.pormayores.info. Para. ¿Qué? ¿Sentís? ¿Olés? No. Droga. ¿Cómo? Droga. Que si quiero, si tengo. No, se están drogando ahí, mirá. ¿Ves? ¿Esos dos? Ah, ok. Sí. Sí, hay drogando. No, un poco fuerte, ¿no? Se están fumando un porro. ¡Ey, falopa! No, para. Falopita, sí, acá. La c*** de la lora. ¿Está rica la droga? ¿Eh? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿El charuto? Está todo bien. Perdón, chicos. Lindo día para cagarse la vida, Uy, ¿no? uy. Sí, estamos haciendo una encuesta de Cedronar. Es ilegal eso, ¿sabías?
Pará, boludo, Es ilegal. bájale. ¿Por qué no vas a la escuela? ¿A dónde están tus papás? ¿Dónde están los tuyos? ¿No sabes a qué hora sale a tocar el indio Drogari? Nada, nos estamos conociendo. Escúchame, ¿lo vas a pagar o llama a la policía? No, llames a la policía. No llames ¿Elegí a la vos? policía. Nadie va a llamar a la policía. Escúchame, te apago el Amazonas de una patada en el pecho, peludo. Wow. Ah, ahí está, listo, apágalo. Bien, dale, volá de acá. Cagón. No lo digas así. Me duele la realidad, cagón. Uy, Eso te pasa. Se me re fue de las manos el picnic. Perdóname. Lo que pasa es que si no os ayudo yo, no os ayuda nadie. Como, es triste, pero es así. Claro. Me parten el alma. ¿Tenés fuego? ¿Ah? Ok. En serio. Qué bien que tiras esta mierda. Literalmente estás fumando marihuana en este momento. No sé Sí, si perdóname. te estás La dando verdad es cuenta. que veo el flagelo de la droga, es como que me empiezo a estresar, me indigno y con esto bajo un poco, ¿entendés? ¿Querés una seca? No, está bien. Gracias. Dale, no seas careta. Sí, ¿es ilegal eso? No sé si Bueno, sabías. sí, Lo dijiste ilegal. vos hace como 5 segundos. Y por eso. O sea, yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y que una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de Ok, chapa. ¿eso está en la Constitución? O sea, tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Es como que el sistema me paga por drogarme, ¿entendés? Sí, igual no entiendo por qué está mal que yo fume y está bien que vos Y fumes. es geografía básica. ¿Nunca viste un mapa de la capital federal? Mirá. Hiciste la tarea. Bueno, ves, acá te indica las zonas de consumo aceptable. ¿Ves? Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, que está por acá, droga. Villa Soldati, no droga. Ni pedo. Droga, no droga, droga, no droga, droga, no droga. Y bueno, digamos, toda esta zona que acá vemos color gris, como Narnia. ¿Esto es real? ¿Esto es un mapa real? Ahí te tomas un ibuprofeno ¿Esto está y es... pasando de verdad? Hola mamá, tengo hambre, hay pasta base. O sea que hay cosas para ricos y hay cosas para pobres. Sí, totalmente. Pero son nada más que 5. 5. Drogarse, abortar, usar ropa deportiva, andar en moto y votar. Ah, estás re loca. O sea, digamos la verdad. Si un rico hace cosas de pobre, estamos todos cómodos. ¿Estoy mirando el marginal o...? Para mí es recreativo, digamos. Lo puedo dejar cuando quiera. Bueno, déjalo ahora. No, ahora estoy repicante. Tengo una sed de la peligrosa. ¿De qué? De la Ricarda. ¿Quieres hacer un saque? ¿Y por qué lo dice tan brusco? Ah, nieve en Buenos Aires, chicos. Ah, homenaje a Blanca Cota. Ahora sí estamos en Palermo, ¿eh? Siempre quise conocer la feria mandibular, ¿Querés que te recargue la sube? donde nadie come jamás. Genial. Sí, para que estoy googleando consumo problemático. Acá. ¿En serio estás afilando pegamento? Sí, pero es una bolsa de cartón reciclado. Ah, es eco-friendly. La hacen unos chicos ahí de la feria de la Plaza Armenia. Son reutilizables. Esto te tira como 3 pomos. Una baranda en maqueta. Mata menos delfines que pobres. ¿Qué haces, Lu? ¿Qué haces, Tincho? Che, ¿me habilitás un 25? Pero Lucho, por supuesto, viejo. Ahora vende. ¿Tenés ABL, recibo de sueldo? Sí, traje. Ahora vende. Ok, está todo en orden. Toma, hacete Uy, gracias. Buen pibe, ¿eh? Lo conozco. Es legal. Juega al rugby. Sí, juega de segunda línea. ¿Para qué hora es? No sé, como a las 4. Están para salir los chicos del colegio. Ah, ¿tenés hijos? No. Le vendo falopa a los pibes en la puerta. Ah, ¿en serio? ¿De verdad? Para tranqui, es una escuela privada. Hay códigos. ¿Vos vas a fumar o no? Bueno, ok. ¿Qué onda, te vas a trabajar ahora? No, me echaron. Ah, ¿estás debajo de la línea de pobreza? Sí, un poco sí. ¡Policía! Uy, la puta madre. Sí, acá. Para. Hay uno. Acá, tengo uno acá. No. Corre, falopa. Uy. Voy a la playa, me acuesto a la mañana, tomo café cubano, me meto una raya. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver,
dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas, comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Hola, soy Pablo Vázquez y en la columna de rock voy a hacer referencia a una muerte reciente que enlutó al rock nacional, que fue la de Pil Trafa. Efectivamente, el 13 de agosto pasado, Enrique Héctor Chalar, que era el nombre original de Pil, falleció en Lima, donde estaba con su familia desde hacía bastante tiempo. Para el que no lo conoce, Piltrafa es un personaje fundamental dentro del rock argentino post dictadura, porque va a ser el líder y miembro originario de Los Violadores, la banda más importante de punk en Argentina. No la única, de hecho, si uno va al compilatorio Invasión 88 en el siglo pasado, verá que había varias bandas de punk en la escena, por lo menos de Capital Federal, pero Los Violadores se distinguieron del resto en cuanto a que no solo por ser notorios, sino por tener difusión masiva en su momento. Digamos, fueron los primeros en poder tomar, sobre todo Peel, la influencia de los Sex Pistols, de Clash, de Damned, de Strange y demás. La banda Los Violadores tuvo un problema, y sobre todo que se vive ahora en este tiempo, que tiene que ver con el nombre. Ellos siempre aclararon, Peel lo aclaró, que tenía que ver con violadores de la ley, en referencia a lo que hacía la última dictadura, pero siempre quedaron estigmatizados, sobre todo en el colectivo de mujeres, por ser agresores sexuales, que la intención de Los Violadores, aunque era una banda punk, y por supuesto tiene que tener un nombre que incordie, pero no fue ese el caso, sino más bien como una denuncia a la represión policial y de la dictadura. El primer disco, Los Violadores, fue del año 83, que fue, la verdad, un debut impresionante en ese momento, obviamente con un sonido horrible, si uno lo ve en la perspectiva de este tiempo, con críticas que ellos hacen no solo a la represión policial, sobre todo el tema represión, que según Peel se habían inspirado en el jingle del Mantecol, y por el otro lado en Viejos Patéticos, pobre, denunciando al pobre Spinetta y demás, que después se arreglaron y no hubo problema. El segundo disco, y ahora qué pasa, en clara referencia a La Naranja Mecánica, fue, con Uno, Dos, Ultraviolento, fue el hit, fue el éxito masivo por excelencia de Los Violadores. Jarribé primero, Gramática, Stuka y Peel van a ser las bases de Los Violadores en cuanto a el equipo de la banda, y obviamente también hubo, para los que sabemos de rock, hubo un tema clave que era la pelea constante entre Stuka y Peel, que a veces se amigaban, a veces se peleaban al respecto. De Ahora que Pasa, del 85, hay un EP con Uno, Dos, Ultravioladores, hasta que lo grabaron por mi zona, en Lomas de Zamora, en una vieja discoteca que era Le Paradis,
pasan al disco de estudio Fuera de Sector del 86, quizás el disco más innovador. A Pil no le gustó para nada, porque encima él tuvo un accidente, se lo veía en las fotos con un yeso y demás. Vuelven las peleas, retoman con un buen disco en el mercado indio, que ahí sí aclaran con la canción Violadores de la Ley cuál era la intención del nombre Violadores. Le sigue Que Dios nos perdone, En Vivo y Ruidoso. En el 91 otro Festival de la Exageración, que toman la frase de la serie de Alf. Otra Patada en los Huevos. Después terminan con En Vivo y Ruidoso 2. Para el año 2002 retoman la segunda parte de En Vivo y Ruidoso del año 90. Y ahí se siguen peleando Pil con Stuka. En su momento Pil forma su banda Pilsen, que graba 3 discos bajo otra bandera. Tiene uno de Radio Olmos y otro que se llamó Bestiario. Paradójicamente, peleándose con Stuka, con el guitarrista, sin embargo, tuvieron un proyecto en común, Stuka Pil, para el 99. Pero duró solo un año, después se volvieron a pelear. Ahí, después de la crisis del 2001, intentan retomar a los Violadores. Bueno, obviamente lo primero fue el disco que cité de En Vivo y Ruidoso 2. Le siguió Iba Sangrando, Bajo un Sol Feliz. Ya no tenía tanta difusión como los anteriores discos. Rey y Reina del 2009, y hubo uno final, por lo menos, en vivo, En Vivo 30 años en el 2011. Después va a retomar Pil en el 2015, un proyecto como una mezcla de Pilsen con los Violadores, que se llamó Último Hombre. Y hubo un disco de Pilsen en el 2020, salió en el marco de la pandemia, que era Sangre, Tierra, o Carne, Tierras y Sangre, que ese se los debo porque no tengo mayor referencia del mismo. Sí, la referencia que les puedo hacer es la impronta de Piltrafa, donde obviamente era bastante polémico, en sus declaraciones, ya no solo peleándose con el guitarrista, que era como algo obvio en todo el tiempo, sino peleándose verbalmente con otras bandas de rock, y era bastante polémico al respecto. Un hombre muy culto, la verdad que tenía sabía bastante de literatura y de política. Tiene un tema que refiere a la tercera posición y la cuestión de Malvinas. Siempre fue comprometido, sea asistiendo a recitales para los presos, y de hecho se grabó un álbum, o por las causas de derechos humanos junto con Madres y Abuelas. La verdad que era un personaje polémico para el mundo del rock, a pesar de que era bastante picante, era querible, y me parece interesante poder acercarlo para un público que habitualmente no sé si lo escucha o no, a los Violadores o a Pilsen, o tuvo alguna mera referencia de la trayectoria de Piltrafa. Lo cierto es que en este tiempo de pandemia ya se había recuperado. Él sí tenía problemas con el tema del alcohol, pero estaba completamente recuperado. Pero bueno, el cuerpo dijo basta, y allá en Lima, donde estaba bastante tiempo, porque su mujer es peruana, encontró su fin en el seno familiar. Así que valga mi homenaje para Pil. No era un hombre grande, porque de hecho él había nacido en el 59, y fue una persona que hasta el día de hoy podría haber dado más dentro de la música. Así que simplemente vaya mi homenaje para la figura de Pil.
piso suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito que tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, 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 vida. Yo vivo en un balcón, donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón, con Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Juan Batuone nació en Palermo en 1949. Muy temprano comenzó a cantar y rápidamente se desligó del estereotipo tradicional del cantor y compositor de tangos, volcándose hacia un trabajo que incorporó influencias del rock, la canción de protesta y otros estilos, definiendo a partir de entonces también el aspecto y vestimenta que lo caracterizan: gorro y chaqueta de cuero. Dice, no tenía nada que hacer vestido como un pingüino, como un muñequito de torta, cantando lo que los pibes ya no pueden escuchar porque no lo entienden, porque no habla de lo que les pasa. A nosotros nos tocó hacer frente a muchas barreras que un muchacho de 30 años ya tiene levantadas. Antes estaba todo bien separadito: tango, folclore, rock, una cosa o la otra. Pese a su larga experiencia artística, Juan Batuone presentó su primer disco, Tangos al Mango, recién en 2005, recogiendo canciones de su autoría que forman parte de sus espectáculos en directo. Juan Batuone, un personaje entrañable, de los pocos que viven el tango y da ganas de escuchar mucho más seguido en los medios, escribe sus propias canciones y las canta como se le canta. Contestatario y rupturista, introdujo temáticas hasta entonces inéditas en el tango, fundamentalmente la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar y la homosexualidad. De esta manera adquirieron especial relieves Ni olvido ni perdón y el Yuta Lorenzo. En el disco se mezclan el tango, el candombe, el rock, el blues, el vals peruano, la nostalgia y la actualidad, la milonga y cierta picaresca local. Él dice, hubo 30.000 desaparecidos y el tango se quedó callado. El rock, en cambio, ha tenido posibilidades de expresarse en ese mismo contexto. Siempre existieron poetas y juglares que contaban la verdad, lo que le pasaba al pueblo, pero esa mirada no se difundía. A mí me han dicho transgresor, ya que me parezco más a un rockero que a un tanguero. No sé si todas esas cosas me identifican, pero sí sé que me interesa la cultura popular y no el tango oficial que pasan en la radio 2x4. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina. Alma mía, ahí va mi gente con total desilusión,
con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no del que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. Dice Gabriel Plaza en La Nación, en un artículo en el diario La Nación: la generación de tangueros que apareció en la década del 90 le debe mucho a este jinete solitario llamado Juan Batuone, que cabalgando con sus tangos al mango, lunfardos y callejeros, escribía la crónica de una ciudad oculta en composiciones como el Yuta Lorenzo o el Misántropo. Su aparición fue como la de un profeta del tango, anunciando todo un tiempo nuevo de letras y canciones para el género. El tiempo pasó y sus profecías se hicieron realidad. Mirando 15 años para atrás, creo que se está viviendo otra etapa. Estoy feliz de que haya tantos nuevos compositores. Gran parte de mi historia pasa por ahí, por estar en la resistencia del tango y que les den bola a los compositores jóvenes. Pasadas las interrupciones democráticas que tuvimos, los jóvenes no se acercaban ni al tango ni a la política. Esto cambió y es maravilloso ver a tantos jóvenes haciendo cosas, nos cuenta entusiasmado el cantautor. Temas como el Yuta Lorenzo son una suerte de marca registrada y lo han llevado a Juan Batuone a acumular una serie de calificativos que intentan definir su estilo. Transgresor entre los más obvios, duro por las letras con que ha pintado sórdidas realidades humanas. Sin embargo, él dice: soy un tierno de la vida, para autodefinirse. Para mí, el arte es riesgo. Si no, prefiero quedarme en mi casa donde sé que voy a estar cómodo. Estoy harto de los cornudos en el tango. A ver, ¿quién no fue cornudo alguna vez? En este país pasaron muchas cosas, desaparecieron 30.000 como nosotros. ¿No sería tiempo de superar al cornudo y a la viejita del tango? Respecto de el Yuta Lorenzo, nos dice Juan: esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos, noble y sencillo barrio de tango. De eso hice el Yuta Lorenzo, un rati corrupto que escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal. Un vaso de whisky, un faso en la boca, le daban un tinte muy particular. En definitiva, queridos oyentes, el Yuta Lorenzo es ni más ni menos que un canto de amor. Los invito a escucharla y me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro en Detrás de un Tango, en nuestro programa Obligados a Volver. Que sigan bien y cuídense. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal. Un vaso de whisky y un faso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasma, la mula en la cara se llama Lorenzo, le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún gorrión, él que era tan bravo pastor por el
enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza para copar la banca de la impunidad. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy nos vamos a la península ibérica, más precisamente a Portugal, para comentar una película del realizador Miguel Gómez, que es un innovador del lenguaje cinematográfico, por lo cual se inspira y nutre del cine clásico. Y si es mudo, mejor aún. Tabú, de 2012, es una historia de amor, violenta eso sí, y un homenaje al cine de Friedrich Murnau y a su guionista y creador del cine documental y etnográfico, el inglés Robert Flaherty, de la película de igual nombre de 1931, que fue además su última película y que no pudo ver estrenada pues murió en un accidente de tránsito cuando tenía la fatídica edad de 42 años. Murnau, que era un gran conocedor de los grandes pintores y de la historia del arte, quería que el cine se liberase de lo proveniente del teatro y de la literatura, buscando la sencillez y la técnica originales del cine. En su película, dos jóvenes amantes pierden su fugaz momento de felicidad porque un anciano poderoso reclama a la joven. La conjunción de los elementos documentales de Flaherty con los ficcionales que agrega Murnau es magistral y absolutamente cinematográfica, creando una de las obras maestras del cine. Ambos filmes se pueden conseguir en el sitio Zoowoman. Miguel Gómez hace honor a Murnau y rescata lo mejor del cine mudo y a nadie deja indiferente, sea a favor o en contra. Tabú carece casi de diálogos, pero no de palabras, ya que aparecen en off con la voz del realizador y sus imágenes son bellísimas con un sonido de profunda melancolía. Todo eso está al servicio del cine alrededor de una historia romántica de un amor imposible castigado por los dioses. Da lo mismo que se trate del amor de un nativo de Bora Bora que pretende a una joven que será sacrificada a la divinidad, como el de un hombre que desea a la mujer embarazada de su amigo. En ambos casos, sea Murnau, sea Gómez, el tabú ejerce su influencia y lastima. Una mujer anciana muere y entre sus cartas aparece el recuerdo perdido de un amor, allá en Cabo Verde. Las pesquisas de su amiga darán con el amante y este, pausado, nos hará conocer la más triste historia de amor. El cuento se envuelve dentro de otro cuento que transcurre ajeno a la voz del relato. Y así, entre las distintas capas de la narración, el espectador acierta a ver no solo la película de Murnau, que rodó en 1931, sino a sí mismo, escuchando la herida de cualquier amor posible, sea este real, soñado u olvidado. La película está filmada totalmente en blanco y negro. La primera parte del Paraíso Perdido en 35 milímetros y la segunda El Paraíso en 16 milímetros de mayor granulación, que da lugar a lo onírico del pasado en el formato cuadrado 1:33:1 del cine clásico
y que transita el pasado colonial portugués, territorio del deseo y de la posibilidad, pero sobre todo es un viaje al imaginario del cine, por eso es en blanco y negro, a ese cine novelesco, melodramático que ahora llamamos clásico. Los últimos días de la anciana, la soledad y el paso del tiempo en una mujer perdida en el juego que la ha dejado en la miseria, se desarrolla en la primera parte, o sea, el presente, y desemboca en un imprevisto pasado 50 años atrás en África. No todas las personas son como parecen en sus últimos momentos. Casi todas esconden una gran historia de amor. Intrigas, amores prohibidos y aventuras que acaban con la separación de los amantes, provocando el necesario patos que se abre a nuestra reflexión. El colonialismo y el poscolonialismo tan actual se notan en el maltrato de la anciana a Sara, la negra que la cuida, y su soledad es evidente. La hija jamás la visita. La única que accede a escucharla es su vecina Pilar, solitaria como ella y que carece de historia propia. Pilar entonces va al cine, que le muestra amores de personajes haciendo que su vida pase de manera más agradable y falsa. Los temas están planteados: el presente y el pasado, la vejez y la juventud, el paraíso perdido y el paraíso. Borges nos alertó que el único paraíso posible es el perdido. Y la segunda parte de la película de Gómez nos recuerda que fuimos pura potencia y que la propia impericia en la vida nos llenó de tabúes y traumas y de culpas. Como el Pierre Menard de Borges que reescribe el Quijote como lo hiciera Cervantes, Miguel Gómez reescribe la película de Mononau con el extendido estilo y tono del cine clásico. Gómez crea un material onírico, misterioso. Se ve la película de 1931 y la de cualquier amor imposible, con un amor tan grande como el de la película original. El filme comienza con un explorador que se arroja a los cocodrilos, angustiado por la muerte de su mujer y perseguido por el fantasma de un desengaño amoroso. Luego está Pilar, la vecina, samaritana, que carece de una poderosa aventura que le justifique la vida y aguarda un milagro que lo haga. El pasado se idealiza en una potente historia, pero ¿y Pilar, que es el presente y no tiene historia de amor? ¿Es alguno de los espectadores? Nada más serio, grave y profundo que un cocodrilo melancólico, dice la voz, y una imagen se convierte en emoción. No se trata de emocionar, sino de mostrar el espacio sagrado en el que una imagen filmada afecta lo más entrañable del espectador, a cada uno según su sayo. Hasta que el deseo reprimido se libera en un cocodrilo que penetra en el jardín ajeno. La próxima seguiremos con el comentario de una película a la que acaba de hacer referencia nuestro ministro de Economía. Será hasta entonces. Agenda cultural, las recomendaciones de Obligados a Volver. Bueno, parece que la pandemia está retrocediendo,
empezamos a salir y nosotros también empezamos a recuperar nuestra costumbre de hacer recomendaciones para proyectos de salida, espectáculos, que arrancamos ya la semana pasada y este sábado venimos a proponer. En primer lugar, Fuego Eterno, una película que se puede disfrutar gratuitamente durante todo el mes de septiembre en Octubre TV y homenajea a Raimundo Gleiser, protagonizado por Juana Shapire y Diego Gleiser, y escrito y dirigido por Cintia Sabat. Bueno, ya tenemos programa para hoy. Para mañana domingo, 2 espectáculos, uno presencial, en vivo, y otro virtual. El primero, a las 19 horas, mañana domingo 5 de septiembre, como 3 extrañas. Andrea Bolov junto con Astrid Motura, Cindy Archa, interpretan unos tangos espectaculares. En Bolívar 8:52. Y mañana domingo, también a las 19 horas, Adriana Martínez, presentando anticipadamente en su página de Facebook el programa que lo va a realizar en vivo el próximo 19 de septiembre a las 17 horas, a puro tango. Bueno, con esto damos por concluidas las recomendaciones, así que vamos al cierre con Marina. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.